me gustaría tomar un café, pero un café con alguien especial. Café con... Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Les habla José Bautista desde Valencia, España. Estamos en directo en Radio Culturarte, en el programa Café con Carla Frechilla. Por primera vez en directo emitiendo este programa. Carla Frechilla es una pintora madrileña que está en este momento en su estudio y vamos a tener una larga conversación a través de un café en este primer día de septiembre de 2011 con Carla Frechilla, que ya le damos la bienvenida a este programa. Hola, buenas tardes, Carla, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Estás ahí trabajando o ya estás preparando algún proyecto inmediato? Sí, bueno, la verdad es que sí, tengo bastantes encargos sobre todo de obras pintadas sobre botijos. A raíz de la última intervención que hice con la Fundación Telefónica en el Círculo de Bellas Artes, la verdad es que me han surgido bastantes encargos, cosa que agradezco profundamente en tiempos de crisis. Claro. Y podemos empezar viendo quizás, bueno, diciendo que tú naciste en Madrid o algo del currículum que tienes en tu página web, que es la de carlafrechilla.com. Ahí tenemos... Kilo? Dime. ¿Con cada kilo? Sí, con cada kilo, exacto, y todo junto. Vamos a ir revisando todo lo que aparece en esta página web, donde ahí pues hay exposiciones, hay catálogos, hay muchas cosas. Aquí, en principio, veo donde tienes catálogos, bibliografía. No sé por qué he empezado ahí. ¿Tienes a otro que sea currículum? Sí, aquí, ¿no? CV. Sí, es posible que esté sin actualizar porque es un poco desastre, pero bueno, faltarán las 2 últimas o 3 entradas. Muy bien. Carla Frechilla, que nació en el 74 en Madrid y que ha hecho una serie de exposiciones individuales y colectivas. Entre las individuales destacan, pues, por ejemplo, la del Castillo 96 en Madrid, la Galería Orfila en el 89, en el Palacio de Exposiciones y Congresos en el 90, y luego en San Lorenzo del Escorial también en el 90, en la Galería Raquel Ponce de Madrid en el 94, y la Red de Arte Joven de la Comunidad de Madrid en el 95, en Raquel Ponce también de Madrid en el 96, Rosalía Sender en Valencia en 97 y Galería Castilla Valladolid en el 98. Supongo que habrá alguna cosa más que no esté actualizada. Sí, es muy probable. De memoria la verdad es que no lo sé, tendría que revisarlo, pero en Nueva York expuse también y donde más, bueno, eso son colectivas. Yo creo que no, que ahí se queda la cosa, de momento. O sea, Déjame que le eche un vistazo mientras hablo contigo, porque si no... ¿Cómo? Que le voy echando un vistazo a mi currículum mientras hablo contigo, porque la verdad es que no me acuerdo. Sí, sí. Suele pasar porque Carla Frechilla es una pintora muy activa que hace actividades muy diversas. De hecho, yo creo que la conocí a través de la televisión, justamente de un reportaje que hicieron en la 2 de Televisión Española a raíz de algún evento en el que participaste. Porque lo último que ha hecho ha sido pintar en directo en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? Sí, sí, una experiencia la verdad que fabulosa. 10 horas de pie mientras había un montón de ponentes maravillosos hablando sobre el pensamiento, que se llama así Thinking Party, son jornadas sobre el pensamiento que realiza la Fundación Telefónica después de todo un año de un montón de historias que hacen. Bueno, pues hacen como esta especie de fiesta final en la que habla gente muy interesante y yo pues en el mismo momento ahí en directo pintaba en el escenario con un metacrilato transparente y con una iluminación fantástica. La verdad es que estuvo muy bien, muy cansado, pero muy bien. He visto las fotos y son muy atractivas, muy espectaculares, de cómo realizabas la pintura en directo y a través de un metacrilato precisamente se ve desde el público, ¿no?, lo que hacías. Sí, sí, en estos 2 últimos años la verdad es que he hecho bastantes espectáculos de este tipo, porque es curioso que a la gente le gusta mucho ver cómo se crea la obra y sobre todo, normalmente los pintores pintamos de espaldas al escenario, porque bueno, no soy la única que pinta en un escenario, pero sí que es verdad que creándolo
a través del metacrilato, pues parece como que se está construyendo en el espacio, en el infinito, y a la gente le atrae mucho. Es muy interesante. Sí, tenemos que aclarar para los oyentes que algún sonido de fondo que escuchamos Sí. son unos loros que tiene Carla, ¿no?, en su estudio. Sí, tengo dos loros bastante ruidosos que a pesar de haberlos tapado no van a dejar de dar la lata en toda la entrevista. No, bien, son bienvenidos. Un Sí, sonido de sí. fondo siempre da más variedad también a nuestras voces. Sí, sí, sí. Aunque Bueno, soy y muy luego tienes... urbanita, Dime. que aunque soy muy urbanita, esto le da así un toque de naturaleza de fondo extraño. Sí, claro, como si estuvieras en la selva, Claro, claro. en pleno Madrid selvático. Tienes Sí. un montón de bibliografía de todas estas exposiciones que hemos visto aquí también en este blog. Luego has hecho otras cosas, como por ejemplo diseño de vestuario y máscaras. Sí, era bastante joven además en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Sí, fue una experiencia también muy intensa, digamos, porque bueno, la verdad es que la mayor parte de las cosas cuando te pillan así tan joven, porque yo empecé a exponer de forma individual con 14 años, pues Vaya. sí, son bastante muy interesantes, muy divertidas y otras son un poco, pues eso, que te pillan un poco fuera de juego. Pero bueno, me ha servido para aprender muchísimo y no lo cambiaría por nada del mundo. Está... Sí, hay que decir que Carla es hija de dos artistas bastante importantes, Lorenzo Frechilla y Teresa Eguíbar, que evidentemente pues le han dejado un patrimonio artístico a ella muy importante y que por eso pues ella tiene ahí una sólida base para crear su propia trayectoria, Sí, aunque claro, por eso claro. empezase tan joven además, ¿no? Me imagino que sí. Yo siempre, la verdad es que es lo que digo siempre, que siempre he pintado. No, no sé si realmente es algo que parte de mí o porque como lo tenía todo tan fácil, pues me he pasado horas en el estudio, me he pasado horas en exposiciones, de aquí para allá, con artistas desde muy jovencita y entonces pues al final no tenía más remedio. Y parece que ya no sé hacer otra cosa. Así que sí, la verdad es que está muy bien porque cuando me preguntan dónde me he formado, pues realmente la mayor parte de mi formación ha sido en casa. Eso es Claro, con una dos padres suerte. artistas, Sí, qué remedio, ¿no? qué remedio es lo que digo yo. Muy rica de espíritu, pobre económicamente, pero muy rica de espíritu. Eso es lo que tenemos los artistas. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, pues a partir de ahí, de todas estas experiencias, aparte de la pintura propiamente dicha, porque creo que los padres no eran solamente pintores, sino también escultores, ¿no? No, realmente lo que eran escultores los Ah, eran dos. los dos escultores. Sí, sí, mi Ah, padre pintaba, pero bueno, pintaba, tengo una pequeña, bueno, una pequeña, no, una gran colección de pintura de mi padre pero y de mi madre también, pero no era su obra principal, eran escultores, vaya, de hecho no creo ni que la haya visto, excepto la familia y amigos, no se ha expuesto nunca la obra pictórica de mis padres, eran escultores, sobre todo. vale, vale. Y por eso tú haces pintura y escultura también, lo combinas, ¿no? Sí, en cambio yo me considero más pintora que escultora. Yo creo que me pusieron el listón muy alto mis padres y bueno, me decanté por la pintura. Es verdad que ellos me influenciaron bastante porque siempre me decían cuando era pequeña, hija mía, dedícate a la pintura, que seguramente tendrás más. Todo el mundo tiene un cuadro en su casa, pero una escultura probablemente no. Así que al final me vi influenciado también por ese lado, aunque mi obra no tiene nada que ver con la suya, en realidad. No, La verdad, nada, mis seguro. padres. No, la verdad es que no, mis padres hacían escultura abstracta. Quizá la obra, ya te digo, la pintura de mi padre, que es una cosa así que no ha salido demasiado, puede ser que sí, porque utilizaba colores intensos, era figurativo también, puede ser, pero vamos, así, mi obra es bastante diferente. Por suerte, por desgracia, ¿eh? Porque su obra era maravillosa, la verdad. Sí, pero tus formas pictóricas yo las veo bastante escultóricas, en el sentido de que hay unas líneas Claro, muy duras, diríamos, claro, muy de claro. escultura. O sea, yo realmente mi obra no tiene nada que ver con la de mis padres, pero la influencia es absoluta. Y sí que es verdad que siempre, no solo con volúmenes físicos, o sea, yo hay veces que en los cuadros meto mucha materia o incluso un maniquí para que tenga un volumen real, sino que con la pintura creo mucho volumen. Y yo me imagino, pues eso, que será un poco influencia de todo lo que he visto, porque realmente lo que más he visto en mi vida es escultura abstracta, de la época de mis padres, sobre todo, que ya te digo que me paseaba por Arco y las exposiciones aledañas durante todo el año, desde que tenía, vamos, 3 años.
Muy bien, ya mirando los archivos de esta página web, de este blog, donde están por fechas, desde abril del 2006 hasta agosto de este 2011, que estamos ahora recién terminado, Sí. pues lo último que has hecho ha sido el tema de China, de que una de tus obras se ha ido para allá, ¿no? Un botijo. Sí, 8 cinturones, que es la empresa que me contrató para esta aventura, 8 belts, enseñan chino mandarín aquí en España. Ajá. Y fue una cosa muy, muy curiosa y muy precipitada, porque bueno, me vieron en el Círculo de Bellas Artes y me dijeron, nos encantaría llevar algo que representara a nuestro país. Y en principio me hablaron del metacrilato, pero al final yo creía, vamos, estoy segura de que era mucho mejor representante el botijo, que no solo forma parte de mi obra, sino que bueno, pues es un claro exponente, vamos, es un inventazo español. Entonces, bueno, utilicé un pequeño botijo, tampoco demasiado grande por el transporte de aquí a China, y es muy divertido ver pues las fotos que me han ido mandando de salieron a la calle con el botijo e hicieron fotos a la gente que no sabía casi ni cómo cogerlo y bueno, finalmente era un regalo que le han hecho al embajador de China, español en China, Ujú. que parece que le ha gustado mucho y ha sido una experiencia también muy divertida y muy, muy bonita. Entonces fue como una especie de encargo o te Sí, dijeron lo que sí, tenías que sí. pintar. No, vamos, me dijeron para lo que era y me dijeron, ya te digo, que empezaron incluso pidiéndome un metacrilato, que es lo que me vieron pintar ahí en directo, Ujú. pero al final les hice un botijo y bueno, hombre, me informé un poco de quién era el embajador y hay alguna referencia con un par de gatitos que hay que hace referencia a su Ajá. último libro y bueno, Ah, ya, ya, ya. pero vamos, que porque me ha dado la gana, vamos. Es un encargo en toda regla, pero vamos, me han dado libertad absoluta. Si no, probablemente tampoco lo habría hecho porque soy así un poco rara para esas cosas. Tengo que pintar lo que quiero, si no, no me dejo. Claro, es que lo normal es eso, no es que sea rara. Sí, sí, Cualquier sí. pintor lo que quiere es pintar lo que quiere Claro, pintar. claro. Cuando nos dicen que hagamos esto o aquello, es fatal, porque Vamos, si es necesario huimos. lo hago porque los tiempos están muy mal, pero probablemente ni lo firme. Así que... ¿Este que has hecho? No, no, digo que si me encargan una cosa que con un estilo distinto al mío, Ujú. ni lo firmaría, vamos. Ah, ya, ya, claro, claro. Bastante me ha costado luchar para siempre hacer mi lenguaje personal, a pesar de todo, como para estropearlo. A quien no le guste, pues ¿qué le vamos a hacer? Claro, efectivamente. Sí, eso es una cosa que veo yo, que has conseguido una unidad bastante importante en tu obra, en Mm. cuanto a que siempre haces un tipo de figuración pues muy parecida en cuanto a estilo, ¿no? Sí, 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 es un lenguaje. La verdad es que siempre he tenido el mismo lenguaje expresivo. Es verdad que obviamente con los años he ido cambiando muchas cosas y las técnicas y la aplicación de los colores y la profundidad y por supuesto el contenido, pero claro, sigo siendo yo y como mi pintura es una expresión muy, muy básica de lo que soy, pues tampoco he querido salirme de ahí. Es Ujujú, figurativo, hay quien lo llama figurativo mágico, figurativo ujujujú. fantástico. Sí, Hay- realismo dicen que es, mágico, ¿no? sí, dicen que es surrealismo. Yo creo que no, porque no parte de los sueños, parte de mi realidad, que es Ujú. como mi enfoque de la realidad, que es bastante mágico, pero bueno, va en esa línea. Sí, sí que es verdad que es muy personal. Hay mucho de mucha, si te fijas y eres un conocido del arte, hay mucho de mucha gente, porque Sí, 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 sí. evidentemente uno pues no puede evitar absorber lo que ve y yo he visto mucho arte a lo largo de mi vida, pero al final soy solo yo y sí que es verdad que se me reconoce, gracias a Dios, estoy contenta y Ujujujú. satisfecha. Claro, además el tema de los botijos es muy original. No creo que haya nadie que haga botijos pintados de esta Bien, mira, manera. Picasso hizo botijos. He de decirte que en esta vida está casi todo hecho. Lo que pasa es que, bueno, cada uno le da la importancia y el enfoque que cree oportuno y, bueno, pues evidentemente nadie ha realzado tanto el botijo como yo, que yo sepa, ¿eh? Ujujujú. Pero bueno, sí que ha habido artistas que han hecho pinitos con los botijos. Ya. Con Ya botijos te o digo, botellas o tal, ¿no? sí, yo creo que Picasso hizo algún botijo, creo. No sé Sí, 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 si... es posible. Picasso hizo de todo también. Sí, sí que es cierto. Yo me he centrado en los botijos. He decidido que es
la obra de artesanía por excelencia y el invento por excelencia español. Además, como no tiene connotaciones, es un poco como el toro de Osborne o como la bandera española, pero no tiene ni connotaciones políticas ni así feas como a lo mejor los toros. Sí, sí, Es, sí, es sí, sí, sí. un símbolo que le gusta a todo el mundo y además creo que es un invento ecológico maravilloso y precioso, porque tiene cientos de formas que me permiten crear mi obra de forma muy sencilla. Le robo sus formas y me aprovecho de ellas muy, Sí, muy bien. pero ahora estoy viendo, por ejemplo, esto del metacrilato del Círculo de las Artes Sí, y en la foto esta donde se ve perfectamente el tamaño del metacrilato colgado de arriba y abajo sí, y tú sí. estás ahí pintando unas formas de las tuyas, Mm. pues no tiene nada que ver con el botijo, sino que son formas que tienen un soporte rectangular y plano como es cualquier cuadro. Es exactamente lo mismo. A mí realmente pintar me da lo mismo pintar en cualquier sitio. De hecho, la superficie de metacrilato con acrílico es muy, muy difícil de manejar porque resbala, es plástico, igual que el Ajá. metacrilato. Para que el público lo vea, la luz tiene que incidir desde delante para que se vea bonito y sin embargo yo mientras lo estoy pintando casi no veo ni lo que estoy. Claro, pues te Que, estás en contraluz, ¿no? claro, claro, y es traslúcido, con lo cual se ven formas bastante complicadas. Lo que pasa es que ya lo he hecho muchas veces y más o menos lo manejo, pero bueno, el metacrilato te da unas posibilidades, es más fresco, los trazos son más rápidos y el botijo pues te permite también pintar en 3 dimensiones, realmente en 360 grados, que es una obra que colocas de una forma diferente cada día, no tiene la desventaja de una obra plana, que es un cuadro que cuelgas en la pared y ya está, sino que bueno, le vas dando vueltas y ya te digo que además pues tiene los pitorros, el asa, que todo eso a nivel creativo a mí me da muchísimas posibilidades. Pero vamos, que también he hecho una maleta que se llama Ciberdona para Cataluña, que es una maleta que llevan a, a mujeres en cárceles y bueno, en un montón de sitios con portátiles y proyectores dentro para enseñarles ofimática. Mi encargo era pintar lo que era la ciberdona, la maleta por fuera. O sea, que si hay que pintar una maleta, también se pinta una maleta. Es un poco lo mismo. Sí, sí, yo creo que tú estás preparada para pintar lo que sea, es decir, No haga falta. totalmente. Sí, De hecho, me recuerda un poco también a un pintor que también entrevistamos en la radio, como se llama Rodolfo Navarro, que estuvo pintando en China, precisamente, sí, sobre con acrílico sobre papel, sí. y él cubría pues una muralla china y bueno, superficies enormes también, Sí. con una técnica que había desarrollado un poco. Sí, sí, yo todavía he hecho un botijo de 5 metros, pero más allá todavía no he tenido la suerte de poder hacer nada. Más grande, me refiero. Ajá, ajá. Pues con papel, la técnica que tú utilizas, puedes hacer lo que quieras. O sea, de tamaño me refiero, porque Sí, sí. Rodolfo lo hacía así, con acrílico sobre papel un poquito más fuerte que continuo, encolado, y entonces lo extiende sobre el suelo y Sí, incluso lo expone así directamente sobre el suelo en monumentos o ujú, edificios muy importantes como la Torre claro. Eiffel o, en fin, los Sí, sí, sí. palacios de Francia, etcétera. Solo me falta que me salga el proyecto, pero vamos, en cuanto tenga la oportunidad, también probaré. Sí, o sea, él lo que hacía Seguro. era hablar con las instituciones y Mm, ofrecerse, aunque él estudió en Francia, de todas maneras, estudió en París y eso le dio cierta claro. facilidad, aparte que tiene una mujer francesa también. Sí, sí, todas estas cosas ayudan. Claro. Viene bien, viene bien. Bien, Pero luego bueno, pasito a pasito. pasamos aquí a la Fundación Carpetania, que Sí, inaugura el proyecto inauguro. MoMA 5 de la Oracle of Art Gallery. ¿Esto qué Sí, es? pues es una fundación que la verdad es que tiene un proyecto muy bonito, ha cogido una serie de artistas. Si miráis en su web, la verdad es que tiene una web muy bonita, hay obra mía, nos han hecho unos vídeos preciosos, incluso entrevistas y tal. Ujú. Concretamente la galería es moma-v.com y ahí se puede ver la galería. Luego está la Fundación Carpetania, que parte del mismo proyecto, pero bueno, aquí se ve mejor. Y nada, está en Chinchón, es una fundación que, entre otras muchas cosas, tiene una sala y quiere pues fomentar el arte emergente y Ujú. probablemente nos propondrá obras en el municipio por las calles, performance
Y bueno, de momento, que es un proyecto muy inicial, yo expongo en noviembre. Iba a haber expuesto este agosto, aprovechando las fiestas de Chinchón, pero bueno, tuve una pequeña lesión en el pie y no pude, tuve que cancelarlo. Pero bueno, inauguro creo que es el 15 de noviembre, si no falla nada y no pasa Ah, nada. pues mira, esto es una primicia también. Sí, O sí, sea, sí. inauguras la próxima exposición individual en la Mm, Galería MoMA Quinta de Chinchón en sí. noviembre. Sí. Ahora mismo hay otros compañeros, están todos los meses, tienen exposición, así que merece la pena ir en cualquier momento. Pero vamos, concretamente yo en noviembre. ¿Y qué vas a exponer ahí? ¿También botijos? Pues me gustaría, porque todavía no está rematada, me gustaría tener un concepto que uniese toda la exposición, que no Ujú. sé si realmente, si definitivamente se va a hacer así o no, que me gustaría llamarlo algo parecido a transiciones, porque bueno, mi obra tiene muchísimo color, como podréis ver, muchísimo, pero ahora estoy desarrollando una obra solo en blanco y negro. Entonces mezclo los dos, pues me gustaría dividir físicamente la exposición en color y en blanco y negro y hacer una serie de obras que ya están hechas, vaya, que unan y sean como la transición de ambos, que llevan mucho blanco y negro y mucho color. Entonces habrá una pequeña instalación con unas piedras, que también hago una serie de piedras que llevo haciendo hace tiempo, que se llama Pon una piedra en tu camino, que Ujú. bueno, inicialmente comenzó como un experimento que pintaba piedras y las iba repartiendo por todas las playas en las que estaba. Entonces, sí, simplemente ponía mi dirección web y veía a ver quién entraba, quién me comentaba, y era muy divertido. Entonces, bueno, he hecho una serie de piedras con las que haré una especie de instalación junto con los botijos y, por supuesto, obras en papel y en lienzo y tabla. Un poco variado, pero vamos, nada más, esas cositas. No sé si al final haré uno de mis grandes botijos, depende un poco de la producción, del tiempo y del dinerito, Ujú. pero bueno, estaba previsto también que hiciera una obra un poco más grande, parecida a la Mm, que hice para la Expo Zaragoza. Muy bien, sí, ahora llegaremos a esto Sí, de sí. Zaragoza. Estamos en Café con Carla Frechilla, visitando su página web carlafrechilla.com. Vemos aquí ahora la localización definitiva de la obra Abrazo de Vida. ¿Qué es Sí, esto? sí. Abrazo de Vida es una obra que hice cuando fue la Expo Zaragoza, en el 2008, ¿no? Sí. Sí, pues concretamente para la Expo Zaragoza. Estuvo unos meses, estuvo durante toda la Expo, gran parte en el Pabellón de las Artes de la Fundación Telefónica y la otra parte en el Jardín de las Artes. Y bueno, la creé específicamente para esto. Yo llevo haciendo botijos, para que te hagas cargo, desde que tenía uso de razón, porque mis padres compraron una casa en un pueblo que se llama Villafamés, que está en Castellón, Ah, donde sí. había, Famoso museo. había sí, bueno, ahí estás, y he vivido la mayor parte de mi infancia, la he vivido ahí, Ah, sí. sí, claro, porque he ¿Por qué? pasado todos los veranos, los he pasado ahí en Villafamés, ¿Por qué? que, porque hubo una serie de artistas que cogieron el pueblo, Ujú. como la torre, hay una torre, es el típico pueblo que está así sobre una montaña, y cogieron varias casas y entonces estaban todo el día haciendo intervenciones artísticas. Bueno, por eso hay un museo tan maravilloso en un pueblecito tan pequeño. Sí, Y sí, sí, entonces, sí, bueno, sí. pues justo ahí en Villafamés había una tienda de alfarería donde vendían botijos, y mi padre, para que yo Mm. me entretuviera, pues me traía botijos. Pero claro, cuando me enteré que había una expo sobre el agua, dije, es el momento perfecto para hacer esto en grande. Y bueno, gracias a mi tozudez y a que prácticamente todo Zaragoza tuvo mi proyecto, pues un día me llamaron y expuse esta gran obra que me dio bastante difusión, y también fue una experiencia muy bonita y muy bien, muy bien. Estuve ahí en la expo pasando un calor terrible durante los 4 meses, pero excepto esto, todo lo demás fue una experiencia estupenda. Y luego me dieron 2 premios en Valladolid, en Serrada. Uno me lo dieron el año pasado y el otro o sea, miento al revés, uno y el otro el anterior. Y uno de los premios fue por esta obra, concretamente. Entonces, bueno, al final la localización definitiva de esta obra es el pueblo, está ahí en la entrada, está muy bonito, tiene un museo muy chulo también, encerrada, y te hacen cosas muy interesantes. Han pasado ahí artistas de todas las disciplinas artísticas, no solo la pintura, la escultura, la arquitectura, teatro, han pasado muchísimos artistas maravillosos por ahí. Tuve la suerte y el honor de que me dieran un premio, y bueno, el botijo se ha quedado, esa es su casa definitiva. Ah, como su casa definitiva, ese Claro, botijo en concreto te refieres, ¿no? Que claro, fue el que estuvo en la Expo. exacto, la casa definitiva de Abrazo de Vida es Sagrada. Ya,
Ajá, ajá. Muy bien. Y luego premio Racimo 2009 y premio Cosechero 2010. A Lo has esto concretamente comentado. me refería, sí. Sí. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí están las fotos de la entrega del premio, etcétera. Sí, a mi trayectoria artística fue uno de los premios y el otro premio fue concretamente para Abrazo de Vida, la obra está de 5 metros, El Gran Ujú. Botijo. Ha estado en la Expo de Zaragoza. Sí, Luego más... Dime, dime. se creó en Barcelona, la hice en Barcelona, Ujú. en un taller en medio de las montañas, que fue un sitio precioso, porque no me cabía, no podía hacerlo en mi estudio, que desgraciadamente no es tan grande. Ajá. Luego se fue para la Expo, estuvo unos meses aquí en una casa privada, en un chalet, que hicieron una intervención y tal, y luego se fue para Valladolid. Esa ha Mm, sido la vida de Abrazo de Vida. Pues corta vida, ¿eh? También. No es tan mal, desde el 2008 ha dado unos cuantos paseos. Sí, sí, sí. Tan joven y ya moviéndose tanto. Sí, sí. Yendo en avión y demás. ¿O cómo se transportaba? Camión, en un En gran camión. camión, sí. Ujú. Bueno, y luego ya aquí vamos a junio de 2011 también. O sea, no hace mucho. Más pintura en directo en Crónicas de Maya. Ah, sí, sí, eso es una serie Ujú. que se difunde por internet, creo, además que vuelven a dar un episodio ahora, que lo hacen en los sótanos de Antena 3, creo, justo hoy lo he leído. Y Sí. bueno, para el primer capítulo hicieron como una especie de fiesta, inauguración estupendísima, que la verdad es que estuvo genial. Ujú. Y bueno, pues nada, me llamaron para la inauguración, que la intervención fue compartida con una cantante con la que ya he participado varias veces, que es muy, muy interesante. Mis tragedia. Mis tragedias, y tiene una música también bastante realismo mágico también, se Ah, adapta también. bastante, sí, bastante surrealista, así un poco negra, oscura. Ajá. Y bueno, pues yo pinté en directo, estuvo muy bien, hicieron un reportaje para televisión también muy divertido. Y esa fue una de mis actuaciones con metacrilato, de las que te hablaba. Pero también en un escenario donde se proyectaba la serie o algo así. Sí, primero pues había una actuación nuestra y luego emitían el primer capítulo de la serie, Ah, que se emite por internet. Y sí, sí, bueno, sí, 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 todo sí. lo hicieron por streaming al mismo tiempo ahí en internet para que todo el mundo pudiera verlo. Estuvo bien, la experiencia también. Muy interesante. Sí. Luego aquí esto otro es con Laureano Casado. Sí, ¿Es lo eso mismo era o no? un proyecto, no es otra cosa. Lo que pasa es que también una de las intervenciones fue de Mis Tragedia, Laureno Casado, Gemma Hassenbeck, que es una mujer excepcional con la que colaboro bastante, con una ONG que tiene que se llama Bay Pro Action, Ujú. con la que trabajamos con discapacitados y con... que bueno, ya te contaré luego, pero bueno, Sí. concretamente esto era Planet Idea, que hacía unas jornadas muy cortitas. Estaba dedicada al miedo, y entonces cada uno de los ponentes, eh, Mis Tragedia con su música y el resto hablando, pues contaban un poco su experiencia, y tanto positiva como negativa, sobre el miedo, y yo pintaba absolutamente improvisado lo que me iba inspirando cada ponencia. Mm, También se hizo en un sitio muy chulo ahí en el centro de Madrid, que ya no está, que era un antiguo prostíbulo, también muy, muy, muy bonito. Y los vídeos son muy bonitos, están muy bien. Ajá. Mm, Pues ya los iremos viendo, pero sí, ahora vamos a ir pasando porque ahí veo que hay muchas páginas. Estábamos, sí. me parece, por junio, vamos a febrero. En la Fundación Carpetania graba Sí, un proceso creativo completo. sí, uno de los vídeos que tienen en MoMA 5, en Ujú. MoMA-V Sí, concretamente, sí, sí. es un vídeo de cada uno de los artistas con un proceso creativo completo. Estuvieron ahí los chicos todo el día aguantándome pintando en mi estudio, y bueno, el vídeo resultante también es muy bonito. Merece la pena verlo, sí. O sea, tienes ahí pintas en la ventana al exterior. Es que, bueno, mi estudio fundamental está rodeado de ventanas y de luz, y Ujú. tiene una terraza. Es un estudio muy chiquitito, con muy poca superficie para pintar, pues sin embargo una terraza gigante. Entonces, claro, tengo así como una mesa gigante pegada a la ventana, y veo los árboles y la ciudad desde ahí. Muy Muy inspirador. bonito, sí, Sí. muy bonito. Vamos a, entonces a agosto. Mm. ¿O dónde estamos? En enero todavía. Enero, yo creo que en Enero. enero, sí. Sí, enero del 2011. La píldora creativa en el periódico El Mundo. ¿Eso qué es? Sí, Píldora Creativa es un proyecto
uno de tantos, pero bueno, muy personal y muy bonito, en el que, bueno, decidí que con tanta crisis y tanta historia y tanta desunión, era el momento precisamente de unir fuerzas y reunir un equipo de artistas, con lo que ello conlleva, porque los artistas somos todos muy complicados, Sí, sí, me sí, sí. incluyo, y bueno, hacer un proyecto en el que no solo pues exhibimos nuestro trabajo, sino que aportamos pues conocimiento a la gente. Entonces hacemos talleres, que bueno, es un proyecto que lanzamos el año pasado con muchísimas cosas, clases, conferencias, fiestas, presentaciones y tal. Y bueno, hemos ido reduciendo y concretando en lo que iba funcionando. Entonces ahora pues yo tengo un local aquí en Madrid donde desarrollamos los talleres, pero damos talleres también fuera. Entonces damos talleres en la Fundación Adolfo Domínguez, que empezamos ahora otra vez a finales de septiembre, principio de octubre, que está muy bien. Son talleres de temas creativos en general. O sea, yo concretamente doy de ilustración creativa, pintura creativa, dibujo, cosas así, ¿sabes? Pero bueno, el resto de artistas, pues cada uno en su disciplina. Tenemos un músico, hay hasta clown, por supuesto hay varios pintores. Cada uno en su disciplina enseñamos un poquito lo que podemos. Y tenemos varios proyectos que todavía no te puedo contar porque no son definitivos, pero bueno, ahí Son estamos, ideas, ¿no? moviéndolo poco a poco. O sea, Píldora Creativa, que es el proyecto este que es una especie de academia, más o menos, ¿no? Donde hay diferentes cursos, etcétera, etcétera. Sí. Me gusta llamarlo espacio de acción creativa porque es así como más genérico. Porque, bueno, ¿Qué tenemos ahí? ¿Un nuevo visitante del estudio? Sí, ¿Un perro? sí, ese es Batman, mi perro de 30 centímetros, que es muy pesado y están llamando a la puerta y, claro, por supuesto no deja de... Así que perdonadme los ruidos de fondo. Sí, está muy animado ese estudio, ¿eh? Pues ya te digo. Estamos en la selva urbana de Carla Frechilla, en No, de Madrid. verdad. Y ahí venga a llamar al telefonillo, de verdad, que gente más poco oportuna. No, si quieres hacemos una pausa, ¿eh? Nada, no te preocupes, yo lo único que no incordia el ruidito. Ah, Creo que es Telefónica, la Fundación Telefónica me cae muy bien, así que les dejaremos que llamen. Bueno, pues pasamos entonces a diciembre de... No, a ver, he saltado demasiado. Me parece que estábamos ahora en agosto de 2010. Lorenzo Frechilla. Lorenzo Frechilla. El 9 de agosto se cumplieron 20 años. Ah, sí, 20 años del fallecimiento de mi padre, sí. Que bueno, ya ha pasado un año más, por desgracia. Sí. Yo he tenido, como siempre digo, he tenido muchísima suerte en la vida, muchísima. Nunca ha sido un término medio. Dicen que el equilibrio es la virtud, pero concretamente yo no he tenido equilibrio en mi vida, así que he tenido muy, muy buena suerte y siempre parece que he tenido una flor acompañándome, una estrella, y luego también he tenido muy mala suerte, con lo cual, pues bueno, perdí a mi padre con 15 años y a mi madre hace ya 10 años también, con 20 y pico. ¿Y dices que es buena suerte? ¿O no he entendido muy bien todo eso? Sí, pues que he tenido momentos de muy buena suerte en los que pues he tenido siempre una estrella encima, dándome suerte y dándome oportunidades, que hay muchos grandes artistas que no tienen esas oportunidades, pero por otro lado pues he tenido muy mala suerte, he perdido a mis padres muy joven, he tenido que afrontar pues, una separación muy complicada también muy joven, cosas así. Vamos, he tenido una vida muy extrema siempre. Esto siempre apoya mi obra, porque me imagino que sin vivencias no tendría nada que contar. Efectivamente, sí, hay que vivir una vida determinada para poder expresarla en pintando, ¿no? Sí, creando. Pues la he tenido, te lo garantizo. Entonces, nada, este es un pequeño vídeo homenaje que hice recopilando obras y fotografías y tal. Me apeteció y lo colgué. Eres tú, ¿no? La que está en la foto es en brazos. Sí. Súper joven. Qué mona era, madre. Sí. Bien, pasamos a febrero entonces, estamos en agosto de 2010, pasamos por ejemplo a marzo de 2009. Ahí tenemos el desayuno para medios en Barcelona, presentación de Ciberdon, aula móvil e iniciativa de dones en Xarxa. Sí. ¿Esto qué justo esto es lo que te comentaba antes, ves que realmente me da un poco igual pintar en una superficie o en otra. Esto fue un encargo. ¿Esto sobre qué es? ¿Una maleta? Una maleta que además, bueno, pues hasta que encontré los materiales adecuados para poder pintar y que se fuese, porque la maleta esta va a tener mucho trote, con lo cual pues los barnices, las pinturas, fue un poco complicado, para que aguante, vaya, me refiero.
Y nada, esto es una maleta, que es una iniciativa de Dones en Salsa. Pues lo que te contaba antes, dentro meten mini portátiles y un proyector y van enseñando cinemática a mujeres pues en las cárceles, mujeres que no tienen tantas oportunidades, con lo cual pues muy bonito el proyecto. Ujú. Sí, aquí dice que en Cataluña la diferencia entre hombres y mujeres que usan Internet es aún de 6 puntos y de 9 en todo el estado. Sí, Según ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística. Entonces habrá variado desde el 2009, pero vamos, que sí, entonces esta era una iniciativa. Un poco para esto, para que las mujeres utilicen los ordenadores, ¿no? Sí, bueno, y el concepto del dibujo en sí, de la pintura en sí, es pues compartir conocimiento, simplemente. Sí, aquí se ve en formato más convencional lo que es el dibujo, la pintura de la maleta. ¿Y qué contenía la maleta esta? Pues ya te digo, creo que eran 20 equipos informáticos de estos pequeñitos, Ajá. un proyector y pues nada, material de oficina, con lo cual con eso se iban, repartían uno a cada una de las mujeres, proyectaban en la clase y en directo pues eran capaces de, bueno, y pinchos de estos para conectarse en red y con eso pues han hecho una labor muy, muy buena, la verdad. Pues sí, muy interesante. ¿Y cómo es que, bueno, por contactos imagino que te buscarían a ti para hacer ese tipo de ilustración de esa maleta, Sí. ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo siempre he estado, bueno, siempre no, en los últimos 5 o 10 años he tenido mucha relación con las nuevas tecnologías y pues por situaciones personales y he hecho muchas cositas para gente que estaba en ese mundo. Entonces conocí a Lourdes Muñoz en unas charlas de software libre y ella conoció mi obra y me llamó para hacer este proyecto concretamente. Muy bien. Luego pasamos bueno, hay más todavía de esto, ¿no? Sí, Porque lo hay que hago muchas más fotos de este proyecto. Lo que hago es documentar un poco el proceso creativo, porque siempre considero Internet una ventana al exterior y una oportunidad para mí para poder enseñar lo que hago, pero también para los demás para poder ver lo que hago, lo que hacemos los artistas en general, que siempre ha sido como una cosa un poco oculta, ¿no? El artista en su estudio solo y tal. Entonces, bueno. Sí, justamente. Estamos en esa línea nosotros también, Radio Culturarte, con Claro. las tertulias y con muchas cosas de las que estamos haciendo. Sí. Esta misma entrevista en directo a Carla Frechilla en su estudio Selva de Madrid, con perros Exacto. y loros. Sí, hasta niños hay por aquí. Ah, ¿también, niños? Sí, mi niño que le tengo por aquí. Esa es una especie en extinción. Los niños, sí, a veces desgraciadamente sí. Yo siempre lo recomiendo mucho porque, vamos, es de todas mis obras la mejor, mi niño. Además es un artista incipiente. Ah, sí, también. Tampoco le queda más remedio. A ver, si vieras el estudio ahora mismo como lo tengo y el niño que va a estar haciendo, pues pintar. Pobrecito mío. ¿Cuántos años tiene? Tiene 10 años. Yo es que me da mucha prisa en, ya te he dicho, en prácticamente todo. Sí. Bueno. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Pues esto era Ciberdona, la aula móvil de iniciativa de las donas en red, mujeres en red. Sí. Vamos entonces a enero, me parece que es, febrero del 2009. Ahí tenemos el vídeo en cámara abierta, exacto, que fue donde yo te conocí, más o menos. Sí. ¿Ves? Pero fíjate, esta entrevista también está hecha por mis relaciones con las nuevas tecnologías. Ahora ya no tiene mucho mérito, pero efectivamente cuando todo esto era un poco medio nuevo, pues era de las primeras, entre comillas. A ver si tampoco hay que exagerar con las frases, pero vamos, que sí que era de las pocas artistas que ya estaba metida en Internet, ya sabía cómo se hacían las cosas y que estaba, pues, que lo veía claro. Vamos, de hecho... y no solamente con Internet, sino con mi obra en realidad, si la ves, no tiene nada digital, pero tengo obra también tratada digitalmente porque siempre me ha interesado mucho ese medio y además estoy detrás de hacer algo junto con un tecnólogo, que yo no sé muy bien por qué hay tan pocas obras todavía. Hay muchas, pero no que me lleguen a gustar en combinación con un buen tecnólogo y también ando detrás de eso. Entonces, bueno, en este momento era bastante curioso, ¿no? Y me entrevistó Daniel Seseño, un hombre encantador, la verdad, y era por mis conocimientos en Internet y toda y mi experiencia y
un poco para que contase todo esto. Sí, un proyecto tecnológico de alguna manera, sí, 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 relacionado con la red y tal. sí. Ujú, muy bien. Y luego ya podemos pasar entonces desde febrero del 2009, podemos pasar a enero del 2009, donde nos encontramos la entrevista en el programa Cámara Abierta, Mm, tras el telediario, no sé qué, tal y cual. Bueno, bien, es lo que mm. hemos comentado. La experiencia fue ahí que estuvieron incluso 2 o 3 días grabando, ¿puede ser? No, que va, lo hicieron en un día, pero vamos, intenso. Ujú, ujú. Intenso, intenso, estuvo muy bien. Sí, aquí se ve también las imágenes de tu estudio un poco mejor, la Sí, ventana esa que veíamos antes. sí, son son imágenes en mi casa y luego en el estudio. Ah, ¿son sitios distintos? Sí, la primera foto es mi casa y la segunda y el resto es el estudio. Que es un sitio diferente. Sí, fundamental. Ujú, Si ujú, ujú. no, uno se asfixia. Muchas horas solo, hay que cambiar. Ah, sí, quieres Sí. que el estudio y la vida y la vivienda estén separados, ¿no? Sí, sí, porque además yo soy muy desordenada y solo me faltaba, imagínate, tenerlo todo Ujú. por medio. A veces lo hago, ¿eh? Pero vamos, no es lo usual. ¿Y que haces un horario de pintura habitual? O sea, de Ah, no, mañana y no, que va. tarde. Soy absolutamente caótica para prácticamente todo. Soy muy trabajadora, pero muy caótica. Entonces, bueno, pues lo mismo pinto por las noches, que de madrugada, que por el día. He intentado este agosto pintar, ya que estaba lesionada con el pie y tenía varios proyectos, pintar por el día, pero ha sido absolutamente imposible por el calor. Entonces, pues terminaba pintando de noche. Ujú, ujú, ujú. Ah, ya. Mi padre era muy organizado para eso. Él tenía un horario de oficina y subía y tal, pero bueno, yo soy un poco desorganizada. Y además, como tengo tantos frentes abiertos, tantos proyectos, pues al final soy un poco desordenada, vamos. Ya, ya, ya. Es que hay que serlo porque si no se puede llevar todo a la vez, ¿no? Sí, sí, es imposible. O Y sea, de tienes que hecho, dejarte llevar por lo que sea más urgente o pues así. claro, sí, sí, te vas dejando llevar por la vida, como todo el mundo. Ujú, Así ujú. que, y la intención es no parar, porque cuando paro no me gusta tener que recuperarme. Me gustan las épocas activas. La inactividad es un desastre. Ajá. O sea, el descanso, por ejemplo, vacaciones. ¿Tienes vacaciones? ¿Tengo vacaciones? Bueno, según se mire, para mí pintar siempre son vacaciones, pero es un trabajo como otro cualquiera. Entonces, yo me voy a la playa y me llevo mi libreta y en la playa sigo dibujando. Mm, Entonces, si ujú. crees que si te lo tomas como que es un trabajo de oficina y tal, pues no tengo vacaciones nunca, pero sí, claro, tengo vacaciones. Este año pocas, ¿eh? Te tomas tú tus vacaciones a tu modo, vamos. Bueno, ahora ya vamos aquí en Virtual Gallery. Vemos aquí una exposición tridimensional también. Sí, que por cierto me la han cambiado, tengo que volver a volcar porque han cambiado el servidor y tengo que volver a volcarlo. Pero sí, fue una Ah, de las cosas. no la tienes hecha, ¿no? No, ahora estaba colgada ahí, pero la acaban de quitar. Me han avisado y me han dado un nuevo link para que lo traslade o meta otras historias. Pero estuvo muy bien también como experiencia porque era una exposición como tal, con inauguración y con fecha de finalización. Era muy chulo y se veía, ibas entrando en las salas, ibas viendo las dimensiones, los precios. Era muy interesante, sí, y muy novedoso. Sí, sí, sí. Bueno, todavía está, ¿eh? Sí, ¿Está todavía? Ah, hay que vale. actualizarlo simplemente, ¿eh? Hay que, pues, bueno, rellenar unos formularios para que Sí, esté actualizado porque han cambiado de empresa, me parece, o algo sí, así. algo así, o de servidor, no sé muy bien. Ujú, ujú. Mm. Luego vamos a diciembre del 2008, vamos a noviembre del 2008, donde tenemos unos dibujos en blanco y negro. Sí, ¿Esto qué era? sí. Pues nada, esto es a lo que me refiero. Yo siempre voy con mi cuadernito a Ah, todas partes. lo de la Entonces, playa. sí, dibujo. Yo soy muy mala escribiendo, pero bueno, traté de hacer un ejercicio traté de hacer un pequeño ejercicio en cada uno de los dibujos, pues intentando contar un poco lo que quería expresar y lo que sentía, porque sí que es verdad que uno tiene las cosas claras o no, pero bueno, hace un dibujo y los demás a veces se quedan un poco pues preguntándote. Siempre digo que yo no soy ni escritora ni oradora, pero bueno, entiendo que hay veces que sí que hay que dar una pequeña explicación para la gente. Entonces lo intenté aquí. No sé si me salió bien o mal, pero lo intenté. O sea, intentaste Hacer una pequeña reflexión de cada uno de los dibujos. escrita. Escrita, sí. Mm, Yo mm, 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 repito, mm, No mm. soy muy buena escritora, pero... Ya, ya, ya. Pero los dibujos estos en concreto son algo, representan algo en concreto, o una Sí, época o algo. son momentos, casi siempre están relacionados con el momento en el que estoy, que estoy viviendo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, no sé qué Vital.
Sí, vital, o una sensación o un sentimiento o un momento o una acción concreta. Ahí creo que hay una en la playa, estaba concretamente en Cancún, fíjate, uno de mis mejores viajes, pues estaba ahí dibujando. Entonces, bueno, casi siempre son cosas extrañas, ¿no? Pues son cosas que me pasan por la cabeza. Ajá. Sí, pero muy interesante. Estaba mirando el primer dibujo, parece que son un chico y una chica enfrente en unas sillas o algo así. No sé. Sí, sí, eso me parece, creo Que recordar pones que fue una noticias. sí, fue un cambio en mi vida, un encuentro con una persona y un desencuentro. Entonces, bueno, pues fue como un momento de la noticia y de la separación, un poco por resumirte. Una historia muy puntual y bueno, pues la tuve que pintar para poder desahogarme, si no, creo que me moriría. Sí, pero yo creo que más que explicar el dibujo, lo que haces es poesía a partir de la misma idea o algo así, ¿no? Porque dices, el momento se congela en tu retina, sientes que el agua te rodea y flotas sin remedio a la deriva. He recibido muchas de estas noticias muy diferentes, con distinto mensajero y muy distinto mensaje. A veces las he dado. Sí. El momento queda en el recuerdo. Esta noticia en concreto congeló un sentimiento triste pero necesario, algo irreal. Siempre un as en la mano. Que podía ser la manga, pero... Yo creo que esto más bien es una poesía más que una explicación del dibujo, ¿eh? Sí, bueno, no sé, es que soy igual de poco concreta pintando Que que escribiendo. escribiendo. Al final, no sé si aclaro algo a nadie, pero Yo creo que, bueno, es que los sentimientos tampoco se pueden, tampoco le voy a contar mi vida a nadie, ¿sabes? Es claro, un claro, poco... por eso me extrañaba que haces un dibujo que, bueno, puede tener una cierta interpretación y tú lo explicas con Sí, palabras. sí. Sí, era un ejercicio personal un poco, a ver un poco cómo funcionaba, pues por contarlo y porque mucha gente me pedía, pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Entonces, pues hice estos pequeños apuntes y los conté. No, pero es interesante, pero yo lo veo como un complemento. O sea, Mm, no como una explicación, sino sí, puede como una ser. poesía que tiene que ver, naturalmente, con lo que has dibujado, pero es otra obra más. Sí, sí, sí. Por Sí, ejemplo, voy a hay leer un este de texto. días de lluvia, a ver. Sí, ¿Dejas? sí, claro. Hay días de lluvia en la ciudad como hoy. Los días pasan, las personas vestidas con ropa más gris acompañan los colores de las calles, los contrastes se hacen más intensos y es difícil pintar sin negros. Se respira mejor, fresco, más puro. Es inevitable dejar pasar los minutos mientras miro pasar a los demás. Me detengo para cotillar la vida de cerca de mí. Me sorprende tanto siempre. Es maravilloso. Hay que proseguir el camino. Bueno, Bueno, luego ves el dibujo y claro, dices muy bien. y bueno, pues hay un Es un paraguas. paraguas, claro, Lo claro. del paraguas es lo más evidente, por eso lo de la lluvia y tal. Pero Sí. luego lo demás. Me recuerda un poco una falla. ¿Tú tienes alguna relación con Valencia? Pues fíjate que una de mis mejores exposiciones que fue en la Galería Rosalía Sender, hace un montón de años cuando todavía la llevaba Rosalía Sender, Ujú. la mitad de la exposición fue de escultura. Es Sí. de las pocas en las que he llevado tanta escultura, pero claro, mi escultura es exactamente igual que mi obra, solo que en 3 dimensiones, con lo cual pues estaban llenas de color y efectivamente se parecían bastante a las fallas. Tenían bastante que ver y a los valencianos les llamó mucho la atención. Yo pensaba que iba a ser un problema, pero muy al contrario, la verdad es que tuvo mucho éxito y lo vendía absolutamente todo, con lo Ah, cual sí. sí, sí, muy bien, es de las mejores exposiciones. También Rosalía vamos, era una máquina, se movía fenomenal, tenía unos contactos maravillosos y bueno, pues tuvo muchísimo éxito, estuvo genial, pero sí que es verdad que me relacionan con las fallas. Yo con las fallas bueno, yo siempre, como he vivido la mitad de mi infancia, los 3 meses que dura todo el verano ahí en Castellón, Ujú. y íbamos mucho a Valencia y bueno, mis padres tenían muchos amigos artistas ahí en Valencia. Concretamente yo sigo con mucha relación con Nasio Bayarri Ujú. y bueno, pues es como una especie de relación que tengo con Valencia de amor y con todos los artistas que han surgido de ahí y la Ujú. tierra y el amor por el arte que tenéis. Ya, Vale, ya, 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 pues, ya. Muy bien. te quería decir una cosa, mira, en el Dime. otro blog, en Botijos con Arte Sí. Zaragoza, hay un texto que es un poco el texto que yo siempre pongo en las presentaciones y tal, un poco, que repito, no soy escritora, pero sí que es un poco como el resumen de lo que yo quiero expresar cuando pinto, así en términos un poco generales Ujú. y en concreto sobre una obra. ¿Y dónde está? Está en el blog,
Está en el blog Botijos con Arte Zaragoza, en el lateral. Sí. Hay un link que pone textos, Sí. KF Textos, pues ahí si lo ves. Ujú. Está muy bien, es en el de El vuelo de los sueños. El vuelo de los sueños. Sí, Ujú, ujú. yo creo que ese es el que mejor explica un poco. Además me cuesta mucho explicarlo. Realmente si te lees el texto, pues si me vas a hacer la pregunta ya casi te lo digo. ¿El qué? Dime. Que si me vas a hacer la pregunta de qué quiero decir o expresar con mi pintura, pues te lanzo el texto este y así. Bueno, pero estamos en la radio. Yo lo podía leer, es un poquito largo, pero Sí. casi es mejor que tú hagas una especie de resumen. Es que soy un desastre yo explicándolo. Quedaba tan bonito aquí. Bueno, A pues si ver, quieres que lo lea. Léelo tú, que tú tienes una voz preciosa. Si acaso hasta un trocito solo. Vale, venga. Solo pinto lo que veo, lo que siento, lo que desearía y a veces lo que no deseo. No me gustan tus ropas que esconden tu cuerpo y adoro tu cuerpo porque me cuenta quién eres y qué sientes. Necesito esas sensaciones para aprender de ellas y robártelas para hacerlas mías. He de sentir para vivir. No quiero perderme ni un segundo de ella, aunque a veces me aterrorice. Y debo plasmar y contarte en instantes cómo veo lo que no se ve. Cada una de las pinceladas de mi obra contienen una pequeña huella de lo que soy. Siempre escondo lo evidente detrás de una cara o un cuerpo, pero si te fijas verás que tan solo soy yo, y soy el tiempo que he vivido, sentido, sufrido, apasionado, soy un trozo de ellos, de aquellos tan especiales que al pasar por mi camino me llenaron de inquietud y vida, más vida y algo de muerte. Mi pintura no es onírica, como podría parecer, tan solo es un relato de lo que te quiero expresar. A veces solo es una sensación, un pensamiento, a veces apareces tú o quizás no. No eres un sueño, yo persigo la realidad que se percibe, pero no se ve, tan solo se siente. Bueno, yo seguiría leyendo. Ahí no. Seguiría leyendo. Hasta ahí. Sí. Hasta ahí es perfecto porque luego habla concretamente de la obra que está arriba. Así que bueno, tampoco... Pues eso. No sé si ha quedado claro. Eres un tanto indirecta, ¿eh? O sea, ahí la descripción, pues yo pensaba encontrarme algo más concreto, pero estás completamente dando vueltas un poco a la misma idea todo el rato, ¿no? O sea, claro, como que tú te escondes, como que tú ves la realidad pero no la ves, y la dices pero no la dices. Sí, es como que me gusta explicar, pues más allá de un cuerpo, de una figura o de un objeto, lo que veo alrededor de ese objeto, lo que me hace sentir ese objeto o esa sensación o esa persona o el momento concreto, ¿sabes? O sea, como que alrededor de lo percibible intento retratar lo que no se ve. Es un poco Picasso también, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí, es que al final pues Picasso marcó una época en la pintura pues, muy importante, y claro, por supuesto que Picasso es uno de mis maestros, ¿no? Y de todos los artistas contemporáneos, claro. Sí. Se me ha ido ya lo que te iba a decir. No me extraña, a mí también. O sea, tú, bueno, sí, o sea, tú miras la realidad, como por ejemplo en la playa, tú ves allí pues una gente tomando el sol o tal, unas sombrillas, claro, o la lluvia, tú ves la realidad y la interpretas a tu modo, o no necesitas ver la realidad. Es que es mi realidad, claro que para mí sí que es la realidad. Es una realidad que tú no ves, pero yo la veo tan nítida como la arena de la playa. Entonces, bueno, pues es como, me imagino como un escritor, ¿no? Que pues cuenta con palabras lo que está viendo sin que exista. Pues lo mismo, pero en la pintura. O sea, tú no necesariamente tienes que tener un modelo delante. No, pero bueno, al final es inevitable, ¿no? Pues si es una situación pues, y ahora ya hay arena, pues yo pinto la arena. Si solamente es una sensación de disgusto o de cabreo, bueno, pues probablemente aparezca una figura humana, porque siempre las pinto, pero no tiene por qué haber nada que sea real. Vale. Ya. O sea, que tú vas a la playa a dibujar, pero sí, podrías estar en cualquier sitio, ¿no? Claro, te he dicho la playa, pero vamos, que si está una terraza también me vale. Seguimos entonces con el blog, con la página de carlafrechilla.com. Nos hemos metido aquí en un importante berenjenal con los dibujos. Sí, es verdad. De noviembre del 2008. Bien, vamos a ver si salimos un poco de este lío metafísico y nos vamos a a septiembre de 2008, cuando estaba ya la crisis
empezando, a una Sí, semana del final de la Expo. Estamos el final de la Expo de Zaragoza, ¿no? sí, sí. Bueno, simplemente Y ahí recuerdas que aparecen, es un final y sí, tal. fotos. El foto del botijo este de 5 metros que hemos hablado antes. Sí, sí. Bien, vamos entonces a septiembre, julio, que sería el comienzo de la Expo, efectivamente, la Mm, colocación de la obra en la Expo de Zaragoza, ujú. Buen que estuvo ahí momento, en sí. una sala, ¿no? ¿De qué era la sala? Era la sala, la primera, o sea, estuvo en los Jardines de las Artes, de allí, que era al lado del río, y luego por otro lado, en la, ¿cómo era? Ay, te lo he dicho antes, era de la Fundación Telefónica, era el Pabellón de las Artes, de la Fundación Telefónica, Ah, vale, vale. concretamente. Sí, aparte tenemos el blog este o la página web Mm. botijosconartezaragoza.com, que es de donde está también pues todo esto explicado con más detalle, ¿no? Sí, recopilo reportajes de links de internet, de televisión y, bueno, un poco el proceso creativo también de la Es obra. un poco el resumen de esta que estamos viendo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, de casi todo lo que tiene que ver con botijos. Ah, con botijos. Sí, porque también hice justo inmediatamente después verás que hay una exposición en Ámsterdam, que he Ujú. hecho varias y también llevo las obras, los botijos. Y en Nueva York también expuse los botijos. Bueno, ¿En Nueva York dónde? en Jadid Gallery. Tengo una pronunciación pésima, pero Ajá, bueno. sí, sí. Sí, bueno, es Sí, una de las cientos de millones de galerías que hay allí porque sí, realmente sí, sí. me quedé absolutamente acomplejada con todo lo que era aquello, pero bueno, también estuvo muy bien. Un Ujú, pequeño ujú. pasito, ya llegaré con más fuerza. Sí. Ámsterdam es más acogedor, ¿ves? Por ejemplo, Hombre, claro, es la más pequeño. galería Osteker, que además el galerista es, Ah, no sé, Ostecker. Pues sí. mira, lo conozco. Ah, sí, fíjate, pues Sí. conocerás al galerista que es, vamos, Sí, sí, es sí. Justamente lo conocí cielo, en una feria en sí, Gante. fíjate, En Gante y luego también en otra feria que se hizo en Holanda, sí, en La Haya, La Haya. sí, 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 sí. aparte, pues ha habido un artista que llevaba yo, precisamente, que también lo ha Ah, trabajado con fíjate. ellas, con este galerista, que tenía una iglesia también, ¿no? Sí, sí, de hecho, una de las exposiciones está aquí en las fotos, está en una iglesia en un pueblito al lado de Ámsterdam. Exacto, sí, 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 sí. Justo, justo. Muy bien, muy, muy bonito, muy chulo. Bien, pues entonces pasamos, a ver, estamos en julio del 2008, pues pasamos a junio, a ver qué encontramos en julio, vídeo de un boceto a bolígrafo. Ah, sí, sí, tengo varias cosas colgadas en internet, en YouTube. Si pones Carla Frechilla, y está divertido porque está en cámara rápida. Yo Ujú. dibujo muy rápido con el boli y aumentada la velocidad todavía es más interesante. Es un vídeo malísimo, casero, pero merece la pena verlo. Hay otro de acuarelas, pintado con acuarelas, con anilinas líquidas, Sí, que es precioso porque, como sabrás, pues las anilinas tienen vida propia y hacen lo que les da la gana y sí, entonces sí, sí, se sí. ve cómo va creciendo la obra, es muy chulo también. Sí, con alcohol y con tinta china se pueden mezclar y se Sí, pueden disolver y tal. sí, yo lo hago directamente con los botes y con la anilina pura líquida y ya está. Pero vamos, sí, conozco esa técnica también, con la lejía y... Sí, lo estoy viendo el vídeo ahora. Ujú, muy interesante. O sea, ese Mm. es el sistema de cómo tú dibujas, ¿no? Sí, como yo dibujo, claro, sí, yo siempre aporto pues lo que puedo, mi experiencia. ¿Cómo, cómo? Que yo siempre aporto pues eso, mi experiencia, mi dibujo, de cómo hago las cosas. Hay cientos de formas, pero bueno, esta es una de ellas. A cientos de formas. Sí, con las anilinas se puede hacer de todo, pero esta es una de las formas solo. Pero me refiero que lo que hablamos antes de tu lenguaje de la forma Ah, personal, no, cómo eso interpretas siempre. una forma, es el mismo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, sigo siendo la ¿Y misma. y de dónde viene ese lenguaje? Pues Que lo veo viene, aquí en este vídeo por lo menos como muy seguro. Viene de las profundidades Del de mi océano. interior, no lo sé. No lo sé, siempre, siempre desde que era pequeña, con mayor o menor destreza, obviamente, pero siempre he tenido el mismo lenguaje expresivo. No sabría decirte por qué. Es que es Ajá. soy yo así, pero no hay más. ¿Y tus padres qué te decían cuando veían tus dibujos? Bueno, mi padre que ya era su ojito derecho, pues se volvía loco, estaba contentísimo. ¿Qué va a decir? Pues que se le caía la baba. No es una visión objetiva. No, Mi pero madre bueno, era él más es que hacía técnica. escultura abstracta, ¿no? Sí, sí, bueno, hacía mi madre, sobre todo abstracta. Mi padre tiene una parte de figuración al inicio también muy, muy interesante, pero vamos, la obra más importante de los dos es abstracta. Sí. Claro, y entonces al ver esto que haces tú, pues les parece interesantísimo.
Encantado, sobre todo, pues eso, que tampoco sé si era muy objetivo llorar a la niña de sus ojos que van a decir. Mi madre era más cañera y me daba más Ya. caña. Cuando hacía una cosa bien, una cosa mal, me guiaba más, me reñía más. También tuve suerte de disfrutar de ella más tiempo, porque te cuenta que mi padre falleció cuando yo tenía 15 años, ¿sabes? Ya, ya, ya. Dio justo pues, 2 o 3 exposiciones mías. Justo cuando falleció mi padre tenía una colectiva con ellos en Juan Gris, que se hizo a pesar de que mi padre falleció. Yo llevaba solamente 2 o 3 piezas de escultura, ¿eh? Y bueno, me dio mucha pena y justo después me fui a Florencia que me seleccionaron para formar parte de la primera Bienal de Florencia, que entonces era como con una selección de críticos y tal, que se reunían y me llamaron un día y me llevaron para allá. La verdad es que eso también fue estupendísimo. Debía tener 16, 17 años. Y también se lo saltó a mi padre, justo después. Bueno, pues estamos en Café con Carla Frechilla y se me ha pasado volando porque ya llevamos más de casi una hora de programa y aún no hemos puesto nada de música, o sea que vamos a poner un poquito de música para descansar, ¿vale? ¿Te parece? Sí, genial, genial. Venga, pues Patti Smith en LG. De nuevo en directo aquí en Radio Culturarte, en Café con Carla Frechilla. Estamos dando repaso a toda su trayectoria artística de esta gran artista que ha expuesto en la Expo de Zaragoza, en China. Viene de una familia de artistas absolutamente y ella es la heredera de toda esa riqueza artística. Estamos viendo su blog, el de carlafrechilla.com. Y estábamos repasando un poco pues las diferentes meses del archivo de este blog. Exactamente estamos en el vídeo que refleja su trabajo de dibujo, muy interesante, donde nos hemos quedado antes de la música, y que realmente es donde se aprecia justamente el lenguaje que tiene tan particular Carla Frechilla. Bien, pues seguimos. Vamos a seguir con junio de 2008, pues pasamos a mayo de 2008, que nos encontramos un viaje a Ámsterdam
a la inauguración de Joaquín Capa Sí, y a conocer a la Galería Obsteker, que es lo que comentábamos antes, ¿no? sí, sí. Joaquín Capa es un artista fantástico al cual conozco desde que era muy pequeñita. Como a casi todos los, vamos, a la mayor parte de los artistas de la época de mis padres, pues he tenido el placer de poder disfrutar de ellos en persona. Y bueno, Joaquín Capa exponía justo antes que yo y fui a ver su inauguración y conocer la galería y la iglesia ahí en Ámsterdam. Estuvo muy divertido. Mm. Pero has llegado a exponer aquí con Sí, sí, Obsteker. sí, sí, sí. He expuesto en colectivas, individual, una y varias colectivas. De hecho, le dejé obra y no sabría ni impronunciables los sitios, pero en varios sitios me lo Ujú. llevo. Sí, aquí está la foto justamente del galerista. Sí, Ujú. sí, sí. Muy bien. Una bellísima persona. Ujú. Bueno, pues pasamos entonces a mayo de 2008. Estamos en mayo de 2008, pues pasamos a abril de 2008. Ujú. Y ahí nos encontramos con apuntes males descritos. ¿Esto qué es? Pues no lo sé porque me he perdido y no lo veo. ¿Qué, Ah, qué es? No, no sé muy bien qué es. ¿Qué hay? ¿Algún dibujo? Puede ser. estamos en abril de 2008. Me he perdido. Pues seguramente será algún apunte de algún dibujo que he Sí. hecho con alguna de estas reflexiones mías metafísicas que dicen pero no dicen nada. Sí, parece que es un dibujo que se Ah, aquí sale está. del blog. Ah, sí, 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 efectivamente, sí. Lo dibujé, está hecho con ordenador. Ah, con ordenador. Pero sí, sí, es un blog y pues siempre se me quedan escasos los papeles y los soportes y entonces pues me pareció divertido sacarlo. Como además es un torbellino de viento, pues tenía todavía más fuerza. La imagen en sí, el dibujo completo es la imagen más que el dibujo. La fotografía entera, con el blog y con el desarrollo de la mesa y tal. Ujú. Pero el dibujo que es plano Está y que y sí. lo has superpuesto a a la foto. No, o sea, el blog sí que está dibujado de verdad. Lo que he superpuesto el dibujo en la mesa, porque ya pintar la mesa ya me parecía mucho. Pero Ah, vamos, pero eso lo has superpuesto retocándolo con Photoshop o algo así, ¿no? sí, sí, Ajá, el ajá, ajá. bendito Photoshop. Como si pareciera que está dibujado en en la mesa, ¿no? Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Vale, vale. Mario Bunch en la Fundación Los Álamos. ¿Esto qué es? Sí, de las muchas visitas que hice a la Fundación Los Álamos, ahí en Murcia, pues esta es una de ellas. Era una charla que daba Mario Bunge, muy interesante, un filósofo maravilloso. Y Sí. bueno, y José Luis Pardos, que es el que lleva sobre todo la fundación, ahora hace mucho que no le veo, pero la verdad es que me dio bastante la vida. Como te contaba antes en privado, pues yo estuve como 4 años, casi 5, yo diría, sin tocar un solo boli porque bueno, mi madre enfermó, tuve que cuidar de ella y tuve un pequeño bloqueo, pues por las circunstancias, me imagino, ¿no? Entonces, estaba convencida, vamos, es que no podía ver ni un lápiz, estaba convencida que no iba a volver a pintar nunca en mi vida. Hasta que, por casualidades de la vida, este hombre, José Luis Pardos, que conocía a mi entonces pareja, organizaba unos talleres con Antonio López. Ujú. El inicio eran unos talleres en los que simplemente eran 2 días allí con él, en el huerto, como José Luis Pardos dice, en un casero que tiene ahí maravilloso en Murcia, en Cieza. Y bueno, eran 2 días en los que cada uno de los artistas, que previamente nos seleccionaba Antonio López, pues cada uno de los artistas enseñaba su obra y Antonio López la criticaba. Y anda que no la criticaba, porque realmente no, Antonio López no tiene pelos en la lengua. Y bueno, de hecho fui de las últimas y sufrí muchísimo porque en aquellos entonces ya te digo que yo no pintaba y tenía una autoestima bastante baja y bueno, gracias a aquel preciso momento, decidí volver a pintar porque me encontré con que a Antonio López le gustó mucho mi obra, halagó mucho mi personalidad, me dijo que bueno, que prácticamente todos los artistas se pasaban la vida buscando un lenguaje que yo ya lo había conseguido y que tenía un camino muy largo por delante y bueno, me animó muchísimo, sorprendentemente porque ya te digo que a casi todos les destrozaba, pero bueno, eso me hizo seguir adelante. Y hice bastantes talleres en la casa de José Luis Pardos, en la Fundación Los Álamos. Otros tantos fueron con Antonio López también, pero ya o sea, prácticos, en los que pues todo el mundo pintaba. Te figurarás que todos pintaban hiperrealismo, excepto yo. Y bueno, Ujú. estábamos ahí en un entorno maravilloso, pero fue en ese momento cuando revivió mi interés
mi interés por la pintura. A ver, mi interés siempre estuvo, pero como que se desbloqueó ese momento horrible, ¿no? Que además era bastante, conseguí un momento de felicidad y de paz, pero siempre, siempre me faltaba algo y yo no tenía ni idea de qué era la pintura. Fíjate Ah, qué ¿no? cosa más. ¿No No, lo sabías en no, ese momento? no, yo asociaba la pintura con mis padres, había fallecido mi madre, había fallecido mi padre, entonces un poco como que rechazaba la pintura y monté mi vida sin la pintura. Tuve mi hijo y bueno, pensaba que tenía una vida ya un poco estable y tal, pero siempre estaba amargada, no sé muy bien cómo explicártelo. Hasta que empecé a pintar otra vez, debe ser que es mi terapia personal, como la de muchos artistas. Entonces, a partir de ahí mi vida volvió a cambiar para bien muchísimo, muchísimo, gracias a la pintura. Sí, sí. Ajá, muy interesante. Sí, de hecho existe la psicoterapia por el arte, es decir, que la Sí, sí, sí. pintura es Arte terapia, algo... ¿no? Ujú, exacto. Es un lenguaje, una actividad bastante interesante e importante que Sí, puede cambiar la cabeza de mucha gente, sí, aunque no lo parezca. recuerdo un reportaje bastante largo que me hicieron en el ABC, en el blanco y negro, en el suplemento, Sí, sí. en el que decían que estaba como una regadera. Ah, sí, Cosa en que el me artículo. beneficia. Sí, sí, vamos, un poco menos mi historial de no sé qué patologías, pero vamos, esto me vino muy bien porque ya sabes que muchos artistas se han rodeado de ese halo de locura y de misterio y me Ajá. pareció muy interesante. Pero sí, hombre, me imagino que todos los artistas que expresamos, más que los que copian del natural o de la realidad, los que expresan sus sentimientos y sensaciones, yo creo que estamos todos un poco, pues eso, un poco locos en una palabra muy amplia, locos, locos. Sí, sí, algo de lo que yo... Natural. en el sentido de que no somos normales, pero no en el sentido patológico de la psicología o de la psiquiatría. O sea, Estándar, no somos somos estándar. unas personas un poco diferentes de la Sí, mayor parte del público o de los ciudadanos, pero sí, no necesariamente tenemos que tener una patología, sí, ¿sabes? sí, yo con los años me convertí en un ser social, pero en un inicio yo tampoco era demasiado sociable, ¿eh? Ah, sí, 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 también. esto ha sido una educación personal mía, pero sí, además tuve un problema de sordera cuando era muy pequeña Ujú. y también de ahí parte yo creo mi mundo interior y de dibujar y tal. Yo me iba al fondo de la clase, no oía nada, nadie lo sabía, claro. Ah, madre mía. Y entonces, pues este era un poco no autista, sino que no oía y no participaba. Entonces, pues también tenía pinta de tener problemas psiquiátricos. Y entonces me costó mucho ser sociable. Una vez que ya descubrieron mis padres que no me acercaba a la televisión porque no viera, sino que era porque no oía. Y curaron aquel, bueno, me operaron unas cuantas veces y aquello se superó y ahora ya oigo medianamente bien. Pues desde entonces he intentado ser un ser más sociable, sobre todo por la cuenta que me trae, porque si no, en este mundo, si no eres sociable y creas tu mundo de relaciones públicas, estás perdido. Pero vamos, me ha costado, ¿eh? Sí, 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 muy interesante. Sí, de hecho, esa puede ser la explicación última de por qué Sí, haces lo que haces, cómo lo haces. O sea, ese pues lenguaje personal tuyo, quizás en esto que has explicado ahora, pues seguramente estará la explicación sí, sí. de dónde viene esa, de la génesis de ese lenguaje tan personal, ¿no? Sí, sin duda, porque cuando yo adoro la música y de hecho no puedo pintar sin ella, pero cuando te abstraes tanto que no oyes nada y estás metido en ti mismo, pues yo creo que ahí se alcanza también, se llega a tocar ese mundo que todos tenemos dentro y yo creo que de ahí parte efectivamente, sí, de ahí salió el Muy bicho. interesante, muy interesante. Madre mía. Estamos ante un monstruo del arte. Bueno, bueno, ojalá, ojalá. Sí, porque ahora estoy viendo aquí una especie de monstruo, bueno, un señor un poco deforme, Sí, que está, a ver, esto es balanza, reflexiones contigo, sin ti. Estás ahí sí, reflexionando algo sí. sobre tus padres, creo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Sí, es que me paso la vida reflexionando. Yo siempre lo digo, que pensar es de lo más... Al revés, no pensar es de lo más placentero, porque cuando uno piensa demasiado y le da demasiadas vueltas a las cosas, Ujú. salen cosas como estas, que son luego muy gratificantes y tal, pero hay una parte de encuentro con la realidad y en un encuentro contigo mismo que es bastante duro. Yo no sé por qué, pero al final pues hay una parte de sufrimiento en ello, sí. Y concretamente en este dibujo hay, sí que es deforme el pobre señor. Es una señora. Ah, es una señora, el Sí, monstruo del nadie lo tiempo, el diría, señor del pero tiempo. sí. Ah, no, tú estás hablando del siguiente, te estaba hablando de la balanza. No, el señor del tiempo es un señor, sin duda, sí. Sí, sí. Y lo de la balanza, entonces, era Lo una de la señora. balanza sí, sí que es una señora que está sopesando.
también el tiempo. ¿Pero esa señora eres tú? Bueno, sí, a veces, me A imagino que en veces este sí. momento sí, a veces no, ya sabes que no soy muy concreta. Ya, 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 ya. Sí, sí, realmente más que yo es mi mente sujetando por un lado unos momentos y por otro otros, y reflexionando sobre ellos y valorándolos en una balanza. ¿Es una balanza lo de abajo? La ¿La misma base? persona es una balanza. Lo de abajo es una escalera, Ah, porque ya sabes que el camino nunca es un camino recto ni llano, sino que es más bien ascendente o descendente y siempre pinto escaleras al respecto. No sé. ah, Entonces, curioso. sí. Muy bien, bueno, pues seguimos entonces con marzo de 2008, vamos a febrero de 2008. La explosión en Nueva York. Sí, bueno, de esto ya os he hablado antes y estuvo bien, estuvo muy bien. Un mundo muy árido. Me dio un poco de pena ver que era tan grande. Yo recuerdo aquellos, nevaba muchísimo, además, aquellos edificios, filas y filas de edificios con plantas y plantas llenas de galerías, en las que casi siempre había pues artistas de mucho renombre. Me resultó como muy complicado. Yo dije, madre mía. Esta galería me contactó por internet, por cierto. Es una de las muchas cosas que he hecho gracias a internet. Me ofrecieron esta posibilidad y allí que me fue. Me fui con mis cuadros debajo del brazo, he de decirte. Ah, sí, ¿cómo? Sí, 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 ¿En pues el avión? sí, sí, con los lienzos debajo del brazo en el ¿Enrollados? avión, enrollados, y los botijos en la maleta. Totalmente ilegal, pero bueno, era la Sí, sí, aventura. sí, 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 yo también he ido A así. ver, a ver. Bien, pues seguimos entonces con críticas, programa de televisión frente al curso de Pepe Lucas. Sí, otro de los cursos que hice en la Fundación Los Álamos, un pintor muy diferente a Antonio López, completamente diferente, pero más que su obra yo ya la conocía y además también le conocía a él cuando era pequeña, pero lo que hay que conocer más que su obra es a él, porque es un tipo muy interesante que no para de hablar y que tiene reflexiones muy curiosas sobre muchos artistas, tiene un conocimiento muy extenso, es un tipo muy interesante, odiado y amado por mucha gente. Ya sabes que en el arte no hay términos medios, o te quieren o te odian, y en este caso yo a este artista le admiro mucho, aunque tiene sus amigos y sus enemigos. Ya. Hay por Murcia. Ah, sí. Sí, sí, bueno, como todo el mundo me imagino, pero es que es un hombre de mucho carácter, ¿sabes? Ah, ya, Entonces, ya, ya. muy divertido. Pepe Lucas. Pepe Lucas, sí. Aquí hay una serie de enlaces de críticas de arte en la red. Sí, Ah, pues... críticas que salieron a raíz de tu Ah, exposición sí, me imagino, sí, de Nueva en York, de Nueva York. críticas de arte y tal. Sí, sí, está Y bien. luego links de amigos y conocidos a los que les doy las gracias. Sí, porque ya sabes cómo es el mundo de Internet. La bibliografía que yo hacía antiguamente, cada vez que tenía un recorte de prensa, recortaba, lo metía en un álbum y lo apuntaba en un Sí. papelito, que esa era la bibliografía, ahora ya es absolutamente imposible, porque claro, con las redes de repente sales en 100 sitios diferentes y tus conocidos hacen post, de los cuales pues sus conocidos hacen post y bueno, pues un poco el agradecimiento por tanta difusión, Ya, ya, simplemente. ya, ya, ya. O sea, te ayudaron a difundir esta exposición de Nueva York, ellos. Sí, bueno, todo, casi siempre amigos y conocidos y posteriores amigos a raíz de esto, pues siempre publican y tienen blogs interesantes y hacen siempre una pequeña reflexión y, bueno, una ventana más. Antes parecía que éramos esclavos solo de las galerías y de los momentos esos medianamente comerciales y tal, y ahora pues con internet esa parte está medianamente resuelta, aunque seguimos necesitando a los galeristas, pero bueno, podemos ser nuestro propio gestor también de obras. Sí, las dos cosas, Mm. poco Sí, a hay la que vez. combinarlo todo, hay que estar en todas partes, me imagino. Luego vamos a septiembre de 2007, donde encontramos la entrevista de Paco Umbral a mi padre, Lorenzo Frechilla. Sí, es que bueno, en el blog voy intercalando cosas de mis padres y mías. Y bueno, esto es una entrevista de las miles que tengo por aquí por casa que me encontré y bueno, quise reflejarla. ¿Ves? El titular dice: Madrid es hoy en arte lo que antes era París. Sí, fíjate, pero mira qué fecha, en Del el año 62. 62, junio del Eh, 62. Fíjate que lo que sale en la foto, de hecho, es arte, es una obra figurativa de mi Sí, padre, sí, 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 sí. cuando ya te digo que la obra más fuerte de mi padre era abstracta, así que imagínate. Cómo cambian las cosas con el Sí, tiempo. sí, sí. Bueno, demasiado. Sí,
Bueno, pasamos de septiembre de 2007 a julio de 2007 con Cristóbal Gavarrón en un curso. Sí, es que justo en esa época en la que yo dejé de pintar durante 4 o 5 años, no sé muy bien, justo después tuve como la necesidad de rodearme nuevamente de artistas y bueno, y volver a sentirme segura y ver lo que hacía la gente y tal. Y Ujú. pensé que lo más adecuado era apuntarme a todo tipo de talleres con artistas, no talleres, no cursos como tal, sino pues talleres en sitios específicos y artistas de renombre y tal. O sea, pintar Y- con ellos. sí, claro, claro. Ujú. Sí, y pues una de tantas experiencias muy interesantes, la de Cristóbal Gavarrón, que también le conocí cuando era muy pequeñita y me lo volví a encontrar aquí. Y Ujú, nada, ujú. no sé, me propuso una exposición en Nueva York de mis padres, en la fundación que tiene allí y tal, pero bueno, son cosas que están por hacer. Ya sabes que Ujú. de las 100 cosas que te salen al final, reales, salen 10 con Sí. suerte. Con Ujú. suerte. Efectivamente. Luego aquí pone decisión. Sí, otra reflexión. Ya sabes que los Ujú. blogs mucha gente los utiliza para contar su vida, ¿no? Pues yo Sí. como no cuento mi vida directamente, la cuento indirectamente con mis dibujos y mis pequeños Ajá, 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 escritos. ajá. Entonces, bueno, esa imagen que la utilizo bastante de una figura metiéndose la mano por la boca y sacándosela por el alma es bastante elocuente, es bastante dura. Ujú, ujú, ujú. Un día más, también lo mismo, una Mm. reflexión, tal, garaje, música, se rompen pedazos, las músicas suenan, tal. Bien, vamos a ver entonces, julio 2007. Aquí eh, anunció el blog de botijosconarte.com. ¿El qué? ¿El qué? Que aquí en el blog estoy anunciando mi Ah, otro blog, sí. botijosconartezaragoza.com, y enseño algún botijito. Este es Ujú, ujú. chiquitísimo, el que está aquí puesto. Ajá. Ahí donde lo ves no levanta más de 10 centímetros. Ah, sí. Sí, es muy pequeño. Ujú, ujú. Y sin embargo es mucho más detallado que otros, en el Sí, sentido de sí. más reconocible las figuras y tal. Sí, es que realmente ya te he dicho que los formatos y los soportes me dan un poco igual. Pinto un poco lo que creo que tengo que pintar en cualquier momento. Me da igual que sea pequeño, grande, que botijos, metacrilatos, lienzos, tablas, lo que haga falta. Ujú, ujú. Sí, vamos viendo un poco que el lenguaje también, mientras vamos hacia atrás, evoluciona un poco también de otra manera. Sí, claro, claro. Es O que sea, yo los también voy comienzos, los cambiando. inicios, vamos a ver si son algo distintos, ¿no? Sí, bueno, me imagino que en el blog no saldrá, porque claro, cuando yo tenía 14 años, No tienes pues nada aquí, no ¿no? tenía blog, no, pero vamos, sí que tengo alguna obra, me imagino, antigua. Probablemente más atrás vendrá. Ujú. En junio de 2007 estás Andrés Dobarro y Andrea. Sí, es una compañera mía que es la hija de un cantautor muy conocido gallego que Ujú. puso en listas de éxito unos temas pues en gallego, Sí. hay unos hits y tal. Bueno, pues nada, lo he puesto ahí porque la verdad es que esta chica la conocí cuando era muy pequeña y, y cuando tuvimos un momento en el que nos despegamos y al volver a encontrarnos pues ha cubierto una época muy importante de mi vida. Es una mujer de carácter y en el fondo es una artista, aunque es informática, pero ella también tiene mucho de artista. ¿Pero quién es? Andrea. Andrea, que es la Andreas. hija de Andrés Dobarro, que falleció hace un montón de tiempo, Pues te entonces falta está una ella. N ahí, ¿eh? Ah, mira, tiene que ver una de ratas. Sí. Ya te he dicho que no sabía escribir. Luego aquí Nada, veo un actor también, ¿no? sí, ¿quién es? Es que no lo veo, es Luis Tobar. Luis Tobar, sí. Sí, el cantante de Cómplices, sí, sí. Exacto, sí. Ujú. Sí, siempre he tenido la suerte de estar rodeada de artistas desde Muy pequeña. bien. Ujú. Así que Luego hay expusiste en Ginebra, en la Europar del 1 al 7 de mayo. sí, sí, no pude ir, no pude asistir porque no me da el dinero. Y ya sabes que muchos sitios no te cubren el viaje del artista, pero bueno, Ujú, todo lo ujú. que sea. O sí que me fui yo. No, a esto no me fui. Me fui a Suiza. Ah, no, claro, aquí a Ginebra. Donde no fui fue a Borzano, a Italia. Sí, es Aquí te hacen... Sí, dime, dime. que al final son un montón de sitios y ya se me olvidan, perdona que me líe. No, ya, ya, ya. Estaba viendo, bueno, la dirección del lanzamiento de los botijos, la serie, la vista, tal. Y luego una entrevista que te hizo Olga Pastor. Sí, sí, que además creo que ahora está trabajando, vamos, creo, no sé, que está trabajando en una revista de arte en Londres que espero que publique dentro de poco también un reportaje sobre mi obra. Lo colgaré también en el blog. Entrevista en televisión por la pasada No, exposición en Tránsitos. eso sí, la de Olga Pastor fue en internet, que fue una entrevista larguísima, escrita, muy chula también. Ajá, ajá. ¿Y esta de Tránsitos?
Tránsitos fue una exposición que hice era colectiva. Ajá. Y bueno, era una serie de artistas y yo, y salíamos en la entrevista, nos las hacen a varios artistas, que está muy bien, sin contacto con todos ellos, y todos son unos artistas estupendísimos de muchas disciplinas diferentes, no solo pintura, escultura, sino pues eso, mucho figurativo, pero sobre todo mucho hiperrealismo. Sabes que hay una corriente aquí en España ahora como muy hiperrealista, y bueno, estos artistas, compañeros míos, Antonio Tapia y Rosana, y bueno, un montón de ellos más, tendréis que entrar para verlos, están ahí pisando bastante fuerte. Antonio López, aunque no tenga exactamente mucho que ver. Y aquí apareces tú también, un ¿no? gran maestro, y sí, a partir unas de ahí declaraciones hizo la en televisión. Mm. Muy bien, pasamos entonces de mayo de 2007 a abril de 2007. Y voy a ver la hora porque no sé de qué hora estamos, Sí, pero estamos casi eternamente. 6:28. Yo creo que quizás vamos a dejarlo aquí porque ya sería 1 hora y media. Y recomendamos a todo el mundo pues que visite este blog, esta página de carlafrechilla.com, Hay mucho que cotillear. donde tenéis mucho más aún de lo que hemos comentado en este programa, y veis un poco de dónde viene Carla Frechilla con este lenguaje personal y a dónde puede llegar, porque ella publica aquí continuamente todas sus últimas noticias. ¿Es así? Sí. Lo próximo que voy a hacer es la exposición de noviembre en la Fundación Carpetania, y luego el 28 de este mes, de septiembre, voy a hacer una cosa así un poco extraña, que es la primera vez que lo hago, en el Hub Madrid, con H-U-B, Madrid. ¿Sí? Hub Madrid, en el centro, que es como una especie de performance que hago con un iPad, presentando aplicaciones de arte en formato en iPad y Android. Con una intervención ¿aplicaciones de artista. de qué tipo? O sea, como... App son artísticas, claro. Yo lo que voy a hacer es dibujar y pintar en directo con una de esas aplicaciones, con un iPad. Y se proyectará, y probablemente a otra artista, una bailarina, con la intervención. Y bueno, si os queréis pasar, toda la información está ahí en el Hub Madrid. Hay un aforo limitado, pero son 300, 400 personas, así que podéis apuntaros perfectamente. ¿Y dónde es? ¿En Hub Madrid dices? Hub Madrid, H-U-B, Hub Madrid. H-U-B. Hub Madrid. ¿Y dónde está? Está por el centro, muy, muy céntrico, cerca de la Plaza de Santa Ana, creo que es. Mira, si me das un segundo, hasta te lo miro en internet. Muy bien. Hub Madrid, aquí está. Que es un sitio además muy, muy interesante. ¿Por qué Gobernador 26. Gobernador 26. ¿Pero qué es lo que hay ahí en ese espacio? Es un espacio en el que, bueno, cada uno, hay presentaciones de proyectos abiertas, o sea, cada uno puede presentar su proyecto, y luego hay presentaciones cerradas, como por ejemplo la de las apps, que es una intervención que hacen todos los meses de apps, de aplicaciones para móviles y para tabletas, de estas que se llevan tantísimo, tanto Android como iPad. Sí. Y bueno, en este caso me han invitado a participar, pero bueno, hacen muchísimas historias de tecnología relacionadas con el arte, con la cultura. Es muy interesante, muy divertido. Es gente muy dinámica que no para ni un solo minuto. Muy bien, pues fantástico. Les puedes hablar de nuestra radio Culturarte también por si quieren enviar a cualquier contacto, cualquier otras actividades posibles, de las muchas que también nosotros intentamos hacer, pero bueno, todo con calma y todo se irá haciendo poco a poco. Sí, pues el hombre este que lleva lo de las apps, concretamente esto donde voy a intervenir, que se llama App Date, te lo digo españolizado por si alguien lo quiere buscar. App Date es un tío muy interesante que también tiene mucha relación con el mundo de la cultura y de las nuevas tecnologías, así que ya te pasaré el contacto. Muy bien. ¿Está en Facebook también? Sí, claro, por supuesto. Bueno, pues nada, tremenda esta conversación de café con Carla Frechilla, por primera vez en directo en Radio Culturarte. Vamos avanzando tecnológicamente también a través de Skype. Estamos pensando en hacer un cineforum también nosotros a través de esto. Si te pillo algún día por aquí, pues igual también puedes participar en este cineforum que haremos. Encantada, seguro que sí. Oye, muchísimas gracias, José. Nada, ha sido un placer. A ti por haber estado tantos años cultivando esta maravilla de manera de decir las cosas plásticamente, que es súper personal y súper original. Nada, espero que os guste, o por lo menos que os diga algo. Positivo o negativo, pero que os diga algo. Seguro que dice algo. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, Carla, por tu tiempo, y hasta la próxima. Gracias, un saludo a todos. Saludo, que lo pases bien, chao. Gracias.